Buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la clase. Damos inicio a la formación. Para el día de hoy vamos a continuar con la temática. Ya vamos a terminar el punto en el que llegamos, que es la parte básica de la programación, que son las estructuras y las variables. Ya hemos practicado un poco, ya ustedes se deben haber familiarizado con un lenguaje. Tuvimos el placer de hacer un recorrido por diferentes formas de programar una computadora, la cual se adapte a nuestra forma de pensar. Entonces, como un inicio vimos el EVP, que es en español, y cada una de las instrucciones igualmente es en español, tiene un inicio, tiene un fin y tiene cada una de las estructuras básicas de programación. Luego vimos DFD, que son diagramas de flujo, que lo que hace es hacer lo mismo que el EPP, sino con la diferencia que la representación es gráfica. Un if tiene ahí su forma gráfica, un for igualmente. ¿Esto para qué? Para que nosotros en el proceso de aprendizaje tengamos algo con qué relacionarlo. Saber que el proceso para aprender a programar es algo muy conceptual, tiene que ser muy preciso y exacto, con una coma, con una tilde, con un lugar en el que se escriba mala instrucción, que esté fuera de una función, fuera de una estructura, las cosas van a salir mal en el código. Debemos saber comunicarnos muy bien con la computadora. Estamos aprendiendo un conocimiento complejo. Estamos aprendiendo a transmitirle a la computadora nuestros pensamientos para que ella, eh, ¿cómo decirlo?, satisfaga nuestras necesidades. Y a través de la programación y del software hoy en día se hacen cientos de cosas, desde programar un semáforo hasta decirle a una persona qué necesita para comprar. Si ustedes se dan cuenta, las redes sociales, Google, las tiendas en línea están ahorita alimentándose con la información que nosotros le damos y a partir de esa información ellos predicen patrones y saben qué necesitamos. Si ustedes compran algo en Amazon, ténganlo por seguro que después van a empezar a llegarles correos con cosas que ustedes necesitan y ustedes se preguntarán cómo lo hacen. Lo mismo en Google, si ustedes miran en Gmail, esa pequeña publicidad que le van insertando es específicamente para nosotros. Si ustedes miran Facebook también, todo se está volviendo tan personalizado y tan adaptado a lo que son nuestras necesidades que parece que fuese magia, pero no lo es programación, es la capacidad de nosotros hacer que nuestro pensamiento se proyecte en una computadora y a través del potencial que tiene un procesador llegar a muchos resultados. Entonces, para llegar a comprenderlo, pues hay que estudiar un poco, bastante, buenas, escribir muchísimas líneas de código, muchas, no se imaginan cuántas líneas de código hay que llegar a escribir. Después de que ustedes lleven miles de líneas de código, se van a familiarizar muy fácilmente con el lenguaje que elijan. Lo ideal es que contra el tiempo experimenten y aprendan de todo lo que se vaya necesitando. Cuando ustedes ya tengan su título de tecnólogo, ya puedan trabajar con una empresa o los que quieran seguir y llegar hasta el nivel de ingeniería, se darán cuenta que cada proyecto es un reto y cada proyecto nuevo que usted haga y cada nuevo reto los obliga a estar aprendiendo. Entonces, han iniciado, y en realidad toda nuestra vida es así, un proceso de aprendizaje continuo. Lo único es que ahorita tienen conciencia de lo que están haciendo, saben más claramente un camino que van a seguir o por lo menos conocen ya los inicios y tienen más o menos idea de lo que pueden hacer. Saben que es un programa, saben que es un software, ya saben que es un sistema de información. Pueden que algunos no tengan el concepto claro, que no sepan la diferencia entre un programa normal, un sistema de información, eh, pero contra el tiempo iremos entendiendo todos esos conceptos y es importante que estudien, estén estudiando toda la teoría que les estamos compartiendo. Cada parte que se les va compartiendo es necesaria para ir comprendiendo más arriba y cada vez más arriba en el camino y en el proceso de aprendizaje de lo que es la programación. Son muchos conceptos que nos van a llegar a comprender algo maravilloso, crear sistemas de información. En resumen, es paradigma de la programación estructurada, que ya lo vieron, ya tienen idea, ya han resuelto muchos problemas. Luego viene el paradigma de la programación orientada a objetos,
Ya lo veremos, este paradigma nos abre mucho más los ojos y mucho más la mente para comprender cómo desarrollar un software de una manera más sencilla. De ese paradigma tiene 4 pilares. Hoy vamos a hablar de uno de esos 4 pilares, que es la abstracción, pero ya en su momento lo hablaremos. Les estoy proyectando mi pantalla. Les muestro, como les digo, ya el día de hoy terminamos la parte de programación. Yo sé que hay varios que aún tienen dificultades, que necesitan ayuda, que les ha sido un poquito complejo entender, lo entiendo. Pero también es importante continuar avanzando. ¿Qué vamos a hacer? Voy para esas personas que necesiten apoyo, necesiten resolución de dudas. Voy a dar una clase adicional para ellos. En realidad va a ser una sesión de dudas e inquietudes, donde yo llego, espero que las personas que tengan alguna dificultad lleguen y me digan sus preguntas, sus necesidades específicas y les ayudo a comprender lo que se necesite. Aprovechen, aprovechen la oportunidad, que estoy disponible y estoy dispuesto para intentar explicarle de muchas maneras cómo se hacen las cosas, pero a la final es cada quien individualmente quien decide hasta dónde quiere entender. A veces es difícil, pero cuando uno toma una decisión y lo quiere hacer, busca la manera. Les aseguro que sí. Busca en internet, busca con un compañero, pregunta al profesor, empieza a escribir sobre una hoja y hacer diagramas para intentar comprender. Y de alguna manera, en algún punto, va a lograr hallar ese punto en el que puede avanzar al siguiente nivel de conocimiento. Entonces, para esas personas que tienen esa necesidad, el próximo miércoles, por el enlace de la clase del viernes, estaré disponible para ayudarles a resolver dudas. Miércoles, desde las 6 de la tarde, estaré disponible para resolver esas dudas. Listo, muchachos. Igualmente estaré disponible a las 7 de la noche, hasta las 8, puede ser hasta las 9, dependiendo la cantidad de dudas que hayan y la cantidad de personas que se conecten. ¿Listo? Quiero saber si tienen duda de eso último que dije. Si les sirve el miércoles o les falla. Alexander, que levanta la mano. Instructor, buenas noches. Qué pena es que estoy todavía en un bus. Eh, ¿Será que habría una posibilidad de que se hiciera un poquitico más tarde? Yo estoy muy interesado porque pues no se me ha hecho fácil aprender, digamos, ese nuevo lenguaje de Java. Entonces, pues si no sé, los que quieran. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la sesión igual A mí también. que la sesión del jueves y el viernes. ¿Listo? La vamos a hacer a las 7 de la noche, desde 7 hasta la hora que sea necesaria, el miércoles. Y vamos a resolver dudas específicas de programación y si es necesario pues hacemos ejercicios nuevos para mirar cómo se piensa y cómo se desarrolla. Pero es algo de práctica, es como aprender a jugar un deporte. Toca practicarlo y practicarlo y practicarlo. Y aún después de practicarlo años, búsquese en un jugador bueno del deporte que sea o el área que sea, que ustedes estén seguros que es bueno. En el momento que ustedes le preguntan a él qué tanto sabe, y se darán cuenta que las personas que han estudiado y se han esforzado por comprender algo, saben que saben muy poquito a lo que deben saber, mientras que aquel que hasta ahora está iniciando puede creer que sabe mucho. Entonces uno ni por más que estudie va a llegar a comprender gran parte de las cosas. Miércoles 7 de la noche, quienes tengan dudas del tema de programación. ¿Listo? Los demás continuamos la temática normal. Ya les voy a explicar qué hacer. Tatiana, cuéntame. Profe, una pregunta. Es que usted dice que pues, el miércoles posiblemente entonces si es necesario hacer unos ejercicios como nuevos. ¿Habría algunos ejercicios que usted pueda enviar como a modo de práctica para ver si el miércoles uno llega con más preguntas pues y ampliar un poquito el panorama de ya? O sea, yo ya entregué los ejercicios, pero como para practicar un poquito más. No sé si usted tenga más ejercicios, pues que no sean calificables. Pues vamos a hacer algo. Ese día les voy a plantear ejercicios ahí de momento. Por ejemplo, hacer un cajero, una máquina de dulces, hacer
A ver, ¿qué más se me puede ocurrir? No sé, un robot seleccionador. En realidad para mirar y hacer ejercicios, ahí escriban ejercicios básicos de programación e intenten hacer algunos de esos. Si tienen dificultad de alguno de pasos, ella me lo traen y lo resolvemos. La idea es que en esa clase mm, miremos cómo es el proceso para pensar la resolución de un ejercicio, ¿sí? Así como ustedes vieron que yo hacía las clases que iniciaba a leer el problema, iniciaba a mirar, a escribir variables, a ver qué necesito, si tenía que borrar algo lo borro, para hacerlo de esa manera para que se den cuenta que existe como un proceso, una metodología, como el que crea un vaso, tiene todo un proceso para llegar y construir. Lo que ocurre es que dependiendo del tipo de proyecto que uno esté haciendo, las dificultades se vuelven más amplias. Y si necesitas ejercicios, escríbeme al WhatsApp y yo te busco uno y te los paso. ¿Listo? Igualmente Listo, los gracias. demás. Bueno, entonces ya teniendo eso claro, las clases pues van a continuar normal los viernes y los jueves, ya sabemos. De esas dos clases va a quedar video, siempre va a quedar video para que después la vean y sepan qué se habló en esas clases. Pero la del miércoles no va a quedar video, va a ser algo muy informal, muy enfocado en resolver dudas específicas que tengan ustedes. Entonces espero quien tenga la necesidad. Listo, continuemos por acá. Estamos en la fase de análisis. Bueno, hay varios grupos, hay unos que ya van en una fase mucho más avanzada, pero en la resolución de laboratorios, en la fase de análisis, estamos en la actividad de proyecto 3. Ya vimos lo que fue el laboratorio de programación con el lenguaje Java. ¿Qué nos hace falta ver? Nos hace falta ver dos laboratorios, que es laboratorio de construcción de diagramas UML con la herramienta DIA. También se puede trabajar con otra herramienta que se llama StarUML, con cualquiera de las dos. Y nos falta el laboratorio de construcción de modelos entidad-relación con herramienta DIA. Esto es lo que hay que entregar a la final. En el laboratorio de construcción de diagramas UML con herramienta DIA, vamos a tener 21 días para llegar hasta ese punto. Iniciamos estas 2 primeras semanas, va a ser la base teórica. Para la clase de hoy vamos a ver lo que es diseño de bases de datos y modelando la estructura y el comportamiento del software. Para la siguiente clase veremos lo que es introducción al lenguaje UML. Y ya con esta teoría que nosotros tenemos estos 3 archivos, podremos resolver los laboratorios, construcción de diagramas UML y laboratorio de construcción de modelos entidad-relación con la herramienta DIA. ¿Qué vamos a aprender con esto? En un resumen, esta imagen me resume lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que es el modelado de estructura y el modelado de comportamiento. Entonces, lo que es la parte de modelar la estructura es el comprender cómo está compuesto mi sistema. Y para comprender cómo está compuesto mi sistema, trabajamos con lo que son los diagramas de clases, y con los diagramas de clases vamos a ver un tema que se llama la abstracción, que ya les voy a explicar de qué se trata. El modelado de la estructura, principalmente, esto es lo que más va a valer, es en lo que nos vamos a centrar. También se va a ver lo que son diagramas de componentes, diagramas de paquetes y diagramas de caso de usos, pero la parte fuerte son los diagramas de clases. La otra parte es el modelar el comportamiento. Entonces comprenderán, por un lado, si imagínense a un ingeniero civil, por un lado tiene el plano, ¿listo? Y por el otro lado tiene ya lo que es el plan sobre cómo va a ser elaborado ese plano. Y ya al final pues va a tener su resultado que es el edificio o la construcción que hizo. Nosotros vamos a obtener lo que es el software. Entonces, por un lado, vamos a tener la estructura que es el plano, que van a ser los diagramas de clase, que son los que nos van a poder permitir comprender de una forma estructural lo que es nuestro software. Y por el otro lado, tenemos lo que es el modelamiento del comportamiento, que es el que nos va a decir de qué manera se va a comportar nuestro software. Es decir, esta hoja nos resumen todo lo que vamos a ver en esta temática, para la cual tenemos 21 días. Que les muestro acá es el documento modelando la estructura y el comportamiento del software. Lo llevé a ese punto porque resume muy bien lo que vamos a ver, pero para esta clase en específico vamos a trabajar lo que es el diseño
de base de datos. Regálenme un segundo. Veo que tienen la mano levantada. Sí, Jonathan, lo escucho. Instructor, buenas noches. No tengo esos laboratorios activos en mi ficha. Listo, regálame un segundito, ya reviso. Gracias. Jonathan, ¿qué código de ficha es? 21758. Los demás 11. igualmente, por favor, vayan mirando sus fichas y vayan viendo si pueden descargar el laboratorio. Ya les mostré dónde están. Estas son la meta final, ¿listo? Para esta clase vamos a trabajar diseño de bases de datos y modelando la estructura y el comportamiento. Para la siguiente clase miramos la introducción a los diagramas UML y ahí vemos, y ahí continuaremos luego con los dos laboratorios. ¿Listo? La meta son los laboratorios. Recordar que los laboratorios tienen evidencias que entregar, mientras que esta parte teórica lo único que tenemos que hacer es leerla y comprenderla. Entonces, para esta clase no va a quedar taller que resolver, solamente la tarea que es leerla, toda la teoría, comprenderla, releerla y mañana, si es necesario, resolvemos dudas. Y cuando lleguemos a los laboratorios, pues ya queda el objetivo y la meta de entregar esas evidencias. Entonces, el compañero me decía que era la 217-5811, ¿cierto? Correcto. Muchachos, si en algún momento me desconecto algo, es que algo está que falla. Entonces me espera un momentico mientras vuelvo a conectarme, si sucede. A ver. Listo. Lo que ocurre es que está acá. Entramos aquí a ver, material de formación, si está visible. Y está acá dentro de este documento. Aquí están. Lo que ocurre es que esta ficha tiene organizado de alguna manera diferente los laboratorios, la información que se muestra. Lo muestra en una única plantilla. Entonces, por favor, revisen y me confirma si lo encuentran. Los demás, por favor, revisen igualmente. Ah, perfecto. Sí, está dentro del material de formación, diseño base de datos, laboratorio UML. Perfecto, ya la encontré, instructor. Listo, Muchas muy bien. gracias. Entonces, los demás, por favor, hagan el mismo ejercicio que su compañero. Revisen, asegúrense que puedan descargar la información. Entonces, material de formación, y en esta ficha se ve de esta manera. En esta ficha se ve de esta manera. Ambos tienen el mismo contenido, solo que está organizado y distribuido de una manera un poco diferente. Entonces, reitero, diseños de base de datos, nuestra meta. ¿Qué ocurre con el diseño de bases de datos y por qué tenemos que ver UML? Con el diseño de bases de datos vamos a aprender algo que se llama la abstracción, no la extracción, sino abstraer. Abstraer es la manera como nosotros representamos la realidad dentro de una computadora. Y no solamente dentro de una computadora nosotros buscamos representar la realidad, nosotros buscamos representarla de muchas maneras. Por ejemplo, mirémonos cada uno de nosotros. Si nosotros nos vemos, tenemos muchas maneras de representarnos. Una es nuestro nombre. ¿Nosotros somos nuestro nombre? Nosotros no somos nuestro nombre. Es una manera como nos representan. Y nuestro nombre, pues, quiere mostrar lo que somos. Otra manera de representarnos. Si nosotros miramos la imagen de perfil que tiene el usuario que inició sesión aquí en Meet, es una representación de nosotros. Tiene una foto y tiene un nombre. Pero esa foto y ese nombre en nosotros, pensémoslo bien, no somos nosotros. Nos quiere representar. Lo mismo si ustedes se toman una fotografía. Si ustedes cogen y miran una fotografía de ustedes de hace 10 años, por ejemplo, cuando tenían unos 8 años, ustedes se van a mirar y ustedes saben que ustedes están representados en esa fotografía, pero ustedes no son esa fotografía, son solamente una representación. A eso se le llama abstracción, a coger y representar algo.
Nosotros en los sistemas para diseñar las bases de datos, la abstracción que hacemos son las clases. Nosotros todo lo abstraemos a lo que se le llaman clases o entidades. ¿Qué son las clases y qué son las entidades? Son cada uno de los actores de un sistema. Todos los actores de un sistema. Y esas clases y esas entidades tienen relaciones entre sí. Y esa relación es lo que viene y le da la lógica a lo que es nuestro sistema de información. Entonces, si nosotros pensamos un sistema de información, por ejemplo, para un colegio, uno dice, bueno, un colegio fácil, tiene, por ejemplo, el SENA, tiene aprendices, tiene instructores, tiene centros de formación, tiene aulas, tiene administrativos. Entonces, para cada uno de esos actores que van a estar dentro de nuestro sistema, yo tengo que representarlos de alguna manera para poderlos manipular, poder crear una base de datos, poder eliminar, insertar y hacer todo lo que uno hace. Entonces, lo primero que hace es crear una entidad o una clase. Entonces, uno crea la clase estudiante. Les voy a ir mostrando de una vez para que no sea tan a la imaginación. Entonces, esta herramienta se llama MySQL Workbench. Nos permite de una manera visual crear nuestras bases de datos relacionales, entender que existen bases de datos no relacionales, aunque estas dos son bases de datos centralizadas, ahora también se habla de bases de datos descentralizados, y si me voy por ahí, el tema sea un poco más amplio. Qué pena, por aquí casi se me cae algo, menos mal no se cayó. Listo, continúo. Entonces lo que les decía es que uno busca representar la realidad, abstraerla. La manera más fácil de abstraerla es crear una clase. Aquí tengo una clase. Por ejemplo, el primero sería un aprendiz. Listo. Entonces, toda base de datos tiene algo importante. Tenemos el nombre de la entidad. ¿Listo? Que sería la tabla. Una entidad tiene características. Estas características se le llaman atributos. Por ejemplo, un aprendiz tiene como atributo el nombre, tiene como atributo la edad, tiene como atributo el programa en el que está trabajando, y así sucesivamente la cantidad de atributos que nosotros deseamos asignarle a dicho aprendiz. El primer atributo se le llama lo que es la llave primaria, que es lo que va a diferenciar cada uno de los aprendices que yo vaya registrando en mi sistema. Entonces voy a cerrar acá. Si nosotros vemos aquí tenemos ya lo que es una clase, una representación de un aprendiz que tiene un ID, un nombre, una edad, un programa. ¿Qué más podemos representar? Un instructor, por ejemplo. Entonces aquí, un instructor, igualmente, un instructor tiene un identificador, tiene un nombre, tiene una edad, tiene una carrera, una profesión, y tiene más atributos, lo que nosotros deseemos agregarle, dependiendo del sistema que nosotros creemos. Entonces, esta parte, esta forma de abstraer el sistema, puede llegar a ser tan grande como nosotros lo deseemos. En este caso, solamente tengo dos tablas, puede llegar a tener 50, puede llegar a tener 100, puede llegar a tener 1000, puede llegar a tener la cantidad que nosotros necesitemos. Para el sistema de información que ustedes van a crear como proyecto final, ideal que tenga por lo mínimo unas 10 tablas, lo que quiere decir que la cantidad de código que tienen que escribir va a ser bastante. De aquí de esto que les muestro que lo llevé un paso al final, que esto es lo que se hace ya al final, uno después de que conoce todo el proceso, pues yo prefiero muchas veces ir directamente acá, crear, mirar las relaciones, cuáles son las entidades, relacionarlas entre sí, y después con esto pues ya creo lo que es mi base de datos, y a raíz de esta base de datos que uno crea acá, que la pasa a MySQL, crea lo siguiente. Voy a entrar aquí a NetBeans para mostrarles. Crea algo que le llama el ORM o la representación de los objetos del modelo, que es cada una de estas tablas va a crear una clase, por ejemplo en Java. Entonces va a haber una clase aprendiz, va a haber una clase instructor, va a haber una clase administrativo, y esas clases se van a relacionar con la base de datos y esas clases van a manipular toda la información dentro de la base de datos. Van a insertar, van a eliminar, van a listar y van a actualizar. Van a hacer algo que se le llama el CRUD. Entonces, le muestro. Aquí tengo un proyecto un poquito complejo. Es sencillo, este está sencillito, pero
para el punto en el que vamos es un poquito complejo. Tiene las tres capas, modelo, vista, controlador. Este sería el ORM, el modelo. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder hacer que este sistema de información trabaje, por así decirlo, funcione, haga algo, tengo que tener una tabla cliente, de esta manera una tabla cliente acá. Debo tener una tabla producto, una tabla proveedor, una tabla rol, una tabla registro, una tabla repartidores, secretaria y vehículos. Este proyecto lo hizo uno de ustedes, en algún momento un aprendiz de ustedes, cometió un error, que una de las reglas del paradigma de la programación orientada a objetos es que las clases, la primera letra siempre va en mayúscula y los objetos siempre va en minúscula. Esta parte tiene una profundidad conceptual bastante grande, entonces no es tan fácil. Les acabo de mostrar el recorrido. La teoría que vamos a ver para crear los diagramas UML. Con los diagramas UML creamos los modelos de entidad-relación. Con los modelos de entidad-relación creamos la base de datos. Con la base de datos podemos crear lo que le llama el ORM, que es desde el lenguaje en el que yo voy a manipular los datos, la representación de las clases. Y ya, si yo lo hago en Java se hace de esta manera, si lo hago en Python es lo mismo, si lo hago en PHP es idéntico, si utilizo algún framework, la mayoría de frameworks es en tres capas, modelo, vista, controlador. Si comprenden ese, eso es un patrón de diseño, si lo comprenden, van a poder comprender con facilidad esos frameworks. Por ahora es complejo, lo sé. Para llegar a ese nivel de conocimiento, recordar el recorrido que vamos a hacer es el siguiente. Primero vamos a ver lo que es el diseño de bases de datos, que es este documento. Es un poco de teoría, bastante teoría, en este caso son solo 25 páginas. Además hay que ver este otro documento que es modelando la estructura y el comportamiento del software. Esto es para verlo esta semana, entre hoy, mañana leer, y para la otra semana pues vamos a ver lo que es ya la introducción a OML y vamos a ver si nos acercamos lo más rápidamente posible para estar diseñando bases de datos para ya empezar a construir. Buenas noches, instructor. Yo tengo una duda. Oracle, cuando uno maneja base de datos Oracle, siempre puede utilizar esa, digamos, como la conexión a la base de datos por medio de digamos, el programa que usted tenía ahí, NetBeans, o porque es que en mi caso yo estoy haciendo el proyecto y no vi como la conexión de Oracle a Java por medio de esa herramienta. Me tocó hacerlo por Eclipse y pues descargar un servidor de aplicaciones, Twinkle creo que se llama, para poder como que hacer la conexión. Entonces yo tengo como esa duda si hay esa relación directa en Oracle a Java de esa manera. Que no sea por Eclipse. No le tengo respuesta con Oracle. Lo que ocurre es que tengo buena experiencia, pero ha sido con MySQL. Oracle igualmente, pues yo supongo, Okay. tocaría buscar. Vale. No le puedo dar una respuesta ahorita, ¿listo? No. Vale. Vale, listo. Dale, Sí, con señor. gusto. Pero Gracias. en grandes rasgos, a la final es similar todo. Todo es muy similar. Lo mismo entre los lenguajes, sino que sí hay cosas particulares que uno debe saber. Entonces no conozco la conexión con esa herramienta. Sé que Oracle con Microsoft se la llevan bien. No sé cómo se la llevarán con Java. Listo, continuemos el recorrido. Ya les mostré hacia grandes rasgos. Los que ya están haciendo el sistema de información me comprenderán más fácil de lo que estoy hablando ahorita. Estamos viendo el primer pilar del paradigma de la programación orientada a objetos. Son 4 pilares. Vamos a escribirlo acá. Listo, aquí están resumidos los 4 pilares. El primero que estamos viendo es la abstracción, que es la representación de la realidad de alguna manera. En este caso son clases, recordad, nosotros vamos a representar en clases, y de las clases nacen los objetos. Hay otro pilar que es el encapsulamiento, otro que es la herencia y el polimorfismo. Cada uno de esos los vamos estudiando, llegado su debido momento. Por ahora tengan en cuenta que vamos a estudiar ese paradigma, ese pilar de ese paradigma. Les tengo el siguiente video
este video que se llama Paradigma de los monos. No sé si ustedes lo habrán visto, se los voy a colocar. Científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Entonces, chicos, siempre es importante cuestionarse por qué hacemos las cosas como las hacemos. ¿Sí o no? La respuesta más fácil pues es esa, porque las cosas por aquí son así. Y esas son las costumbres que nos rodean. Cada uno mirará en su ciudad, en el lugar en el que vive, su familia. Tienen sus costumbres, tienen sus paradigmas que lo siguen al pie de la letra. Simplemente uno lo respeta porque es que las cosas son así. Si no, pues viene la tanda, ¿sí? Y de esa manera hacemos que las cosas funcionen a la fuerza y entre todos nosotros nos vamos regulando, autorregulando y buscando pues un camino común y siguiendo ciertas ideas. Eso es lo que se le llama un paradigma. Nosotros tenemos muchos paradigmas en nuestras vidas, por ejemplo, el vestir. ¿Qué ocurre si alguien no viste? Ya sabemos, uno dice, está loco, algo le pasa, cualquier cosa. ¿Qué ocurre si alguien pues se comporta diferente a nosotros? Automáticamente no está siguiendo el paradigma. Entre nosotros, entre los seres humanos, la manera en que hacemos que un paradigma se cumpla es aplicando la ley que en comunidad uno termina aceptando. En los sistemas, quien hace que se cumpla el paradigma es el compilador, la máquina virtual o el servidor que está ejecutando el programa, porque está programado y está diseñado de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre con los paradigmas? Los paradigmas se entienden, se comprenden y se usan dependiendo de la necesidad que uno tenga. Ya vimos un primer paradigma, el paradigma de la programación estructurada, se entiende de esa manera, se hace de esa manera, existen esas estructuras, no hay más, son esas. Ahora vamos a ver el paradigma de la programación orientada a objetos, que también pues tiene sus reglas, tiene su forma y su manera de pensar. Entonces quiero que se lleven esa idea, existen los paradigmas, son verdades que aceptamos, que entre todos nos obligamos a seguir. No quiere decir que sean la verdad absoluta de las cosas, simplemente es la realidad de la sociedad y del momento que se está ahí viviendo y del lugar y de la familia y de la realidad que a cada quien individualmente le ha tocado vivir. Entonces es importante comprender que cada quien desde su punto de vista, desde el lugar que está sentado, simplemente ve una parte de lo que es la realidad, es decir, ve su paradigma, ve solamente su punto, pero todos los demás, cada quien tiene también su perspectiva, su punto y su paradigma respecto a lo que comprende ante la realidad. Ante la programación ya están muy bien definidos, hay que seguirlos y hay que comprenderlos. Ante nosotros, ante la sociedad, cada momento, cada lugar tiene sus reglas. Entonces, continuamos por acá. No sé, extendido un poco en lo que es la temática, pero es importante que vayan haciéndose a la idea de que así son las cosas. Continuamos por acá. Entonces, la tarea que les queda es leerse muy bien este documento, diseños de bases de datos.
En este documento tenemos el siguiente mapa de contenido. Vamos a colocarlo en un sentido que se pueda ver más contenido. Si lo vemos en la parte izquierda, se habla de algo que se llama sistema de archivos, que habían dos, modelo jerárquico y modelo de red. Hoy en día no trabaja con el sistema de archivos, estamos trabajando con el sistema de diseños de bases de datos, entonces nos vamos a venir hacia este lado de la gráfica. Todo el documento, volvamos a acomodarlo como estaba. Listo. Entonces, la idea es en este documento comprender la siguiente teoría. Voy a empezar desde la izquierda. ¿Listo? Lenguaje de bases de datos. Aquí vamos a aprender algo que llama SQL. Existe lenguaje de definición de datos, DDL, que es el que vamos a ver específicamente cómo vamos a definir los datos, las clases, los atributos. Y lenguaje de manipulación de datos, que es lo que se le llama SQL. En SQL pues vamos a aprender unas estructuras para hacer que las bases de datos nos devuelvan los resultados que nosotros deseamos. Quien ya ha manejado una base de datos sabe que es un select. Select asterisco frontal, eso es SQL específico. Puede funcionar en MySQL, en Postgres, en Oracle. A la final SQL es un estándar. Entonces cambian algunas cosas dependiendo de la base de datos que usted esté trabajando, pero a la final son bases de datos relacionales. Modelos lógicos de datos. Está el modelo relacional y está el modelo de entidad relacional. Aquí en realidad pues vamos a la final crear un modelo que le llama el modelo entidad relación. O bueno, modelo, sí, el segundo, el modelo entidad relación, que es el que va a tener todas las clases relacionadas entre sí. Existen varios tipos de relaciones, ahorita las veremos, relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Les adelanto que las que más se trabajan son las relaciones muchos a muchos y uno a muchos. Las relaciones uno a uno se trabajan un poco menos. Las transacciones que sean consistentes, que sean atómicas y que sean durables. La extracción de los datos la vamos a tener a nivel lógico, la vamos a tener a nivel de vistas y la vamos a tener a nivel físico. Los sistemas de bases de datos. Entonces, como les dije, vamos a trabajar lo que llama bases de datos relacionales. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a hacer algunos ejercicios. Y vamos a ver lo que es la arquitectura de aplicaciones, que se trabajan hay en dos capas, hay en tres capas. En dos capas simplemente es un servidor que da respuestas y ya, un servidor y la vista para el usuario. En tres capas es el que le he mostrado, que está el modelo, que está la vista y que está el controlador. Y además de eso está la base de datos, que está directamente relacionada con lo que es el modelo. Los elementos de una base de datos son las entidades, que son las clases, que son los actores del sistema, recordarlo. Entonces, ustedes cuando miren un sistema de buenas análisis, ¿qué entidades hay acá? ¿Quiénes son los que van a interactuar entre sí? Los clientes, siempre van normalmente los sistemas que hacemos, los administradores, y etcétera. Dependiendo del sistema que estemos haciendo, van a haber ciertos tipos de usuarios. Los atributos. Los atributos son las características de cada entidad. Entonces, por ejemplo, si estamos creando un sistema de información para un concesionario, vamos a tener una entidad carro, ¿sí o no? Y un carro va a tener unos atributos. Esos atributos son qué color, qué material de fabricación, qué tipo de dirección, qué tipo de freno, bueno, etcétera. Esos son los atributos. Y las entidades entre sí se van a relacionar. ¿Listo? Esas relaciones ya se las resumí uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Hay que leerse esto muy bien e irlos analizando. Entonces, venimos a la parte de restricciones. La cardinalidad o las relaciones que les digo, uno a uno, muchos a uno, muchos a muchos y uno a muchos.
Esta y esta pues son la misma vista en diferente sentido. Participación parcial o total. Lo que son las llaves. Bueno, en esta teoría la manejan un poco diferente a como la he aprendido, pero bueno, en general tenemos lo siguiente. Principalmente tenemos lo que son las llaves primarias. Una llave primaria es el código que va a diferenciar un artículo del otro. Por ejemplo, ustedes como aprendiz del SENA, ustedes como ciudadanos, tienen un número de identificación que es su documento. Ese documento para cada quien es único. Eso sería lo que le llama la llave primaria. ¿Para qué se utiliza? Para evitar que los datos se repitan. Entonces a cada dato se le asigna, a cada integrante de esa entidad se le asigna una llave primaria. También tenemos otras que son lo que le llaman las llaves foráneas, que nacen en las relaciones de muchos a muchos y de uno a muchos, que ya en su momento las estudiaremos. También aquí se habla de algo que son superllaves y llaves candidatas, es decir, estas superllaves y esta llave candidata son atributos que de alguna manera diferencian cada uno de los elementos de una entidad. Entonces, ¿qué son los elementos de una entidad? Por ejemplo, la entidad aprendiz tiene muchos elementos, cada uno de ustedes, que serían las filas, ¿listo? Y los atributos serían las columnas. Entonces serían la entidad aprendices, que tiene el ID, que sería el número de documento, el nombre, el programa. Y si uno coge y los lista, cada uno de ustedes, uno tras otro. Diagramas, entidad, relación. Bueno, aquí nuevamente volvemos a hablar de las entidades que tienen tipos de representación, rectángulo sencillo o rectángulo doble. Esto depende de qué tan fuerte es la entidad. Los atributos, tipos de representación, una elipse sencilla, una elipse doble, elipse discontinua. También pues depende de qué tan fuerte es el atributo dentro de cada uno dentro de la entidad. Ya le doy la palabra a Alexis. Las relaciones se representan con un rombo, entonces ahí hay varios ejemplos para que ustedes las vayan viendo. Los diseños, el diseño tiene 4 fases: identificar las relaciones, identificar los atributos, identificar las entidades y revisar los requerimientos. Conversión al modelo de entidad-relación, que es convertir a tablas. Entonces se convertir en entidades fuertes, convertir en entidades débiles y convertir las relaciones. Este diagrama es el resumen de lo que contiene todo este documento, entonces vamos a leerlo parte a parte. Y de las dudas, pues a la siguiente clase, mañana, los que alcancen a leerla tendrán dudas en específico, resolveré dudas. Sin embargo, pues vamos a procurar ir avanzando e ir resolviendo cada una de las partes conceptuales necesarias que tengamos en el camino. Lo ideal es que esto sea práctico, pero es inevitable que haya teoría. Entonces, esta es una parte teórica. Espero desde la próxima clase ya empezar a hacer ejercicios para que vean cómo es aplicable a lo que ustedes están haciendo. Alexis, lo escucho. Sí, Alexis, tiene la palabra. Entonces, Marlio. Sí, señor. Instructor, 2 preguntas. Usted dice que mañana es el día de dudas e inquietudes de estas 25 páginas que No, no van a tendríamos que alcanzar, Mario. leernos Pues lo de que hoy a ocurre es que el mañana. programa, la forma en que yo doy las clases, me toca dar una hoy y otra mañana. Mañana continuamos el tema y continuamos viendo hasta donde alcancen a llegar. ¿Listo? Vamos a hacer las cosas humanamente posibles. Entonces es ideal que ustedes pues le intenten pegar una leída, intenten llegar lo más lejos que se pueda en lo que es la lectura y la comprensión. Y mañana pues resolver dudas específicas de lo que tengan. Si no, pues yo trataré de continuar con el tema, ir dando más conceptos, continuar avanzando, que yo sé que las dudas fuertes van a aparecer en el momento que estemos haciendo los ejercicios. Por ahora es teoría, y para la teoría pues hay que dedicarle su tiempo y leerle. Pero por favor, lo más pronto posible, estos 2 documentos, este primero y este. ¿Listo?
Pues porque estamos hablando de 45 páginas y los No está textos tan son difícil, bastante Mario. llenos de... Inténtelo, que lo que le digo también es que es lo que esté humanamente dentro de nuestras capacidades. Entonces, procuremos leer el tema, que de todas maneras la teoría pues hay que verla. Hay que verla y... ¿Sí? No, no, yo no me refiero a leerla es lo de menos. Lo detalle es interpretarla y más No hay que aún memorizarla. memorizarla. No intenten memorizar 40 páginas en un día, no es posible. Hay que comprenderla e ir viendo los conceptos que vamos a ir trabajando. La otra pregunta, usted habló de Lo que entidades ocurre es que fuertes. hay ¿Cómo entidades así? ¿Qué dentro es? de un sistema que tienen Entidades más fuertes, relevancia que otras. débiles. Entonces se hablan de entidades fuertes y entidades débiles. Pero ya en el momento que estemos haciendo ejercicios, pues lo analizaremos bien, ¿sí? Por ahora es todo muy a lo macro y va a ser más difícil, pues, ir a la idea específica de lo que quiere comprender. Cuando estemos haciendo los ejercicios, vamos a ir viendo cada uno de esos conceptos. ¿Listo? Les voy diciendo, esta es la llave primaria, esta es la llave foránea, esta es una relación uno a uno, esta es una relación muchos a muchos, y cuando sucede esto, sucede aquello, y sí, como les he llevado en el camino de la programación, sino que esta parte es teórica y quiero pues evacuarla entre más pronto sea mejor. A la final lo importante de la teoría es poderla llevar a la práctica, que ustedes comprendan lo que estamos haciendo. Pero me van a comprender un poquito mejor cuando le peguen la leída a esto y lo vayamos comprendiendo. Entonces, llegué acá a esta página, estaba mirando. Entonces tenemos aquí cómo se representan cada una de las entidades, cómo representan los atributos de lo que estaba hablando en la parte de arriba. Una entidad se representa con este cuadrito, acá, en lo que es esta parte teórica. Cuando lo pasemos al modelo entidad-relación, se representa así. ¿Listo? Pero en este primer paso se representa así. Entidad fuerte, entidad débil. Una relación se representa de esta manera. Cuando estemos acá, las relaciones, por ejemplo, tengo aquí una tabla. A ver, tenemos un aprendiz. Ok, entonces vamos a hacer aquí una relación muchos a muchos para que vean. Un aprendiz tiene muchos instructores y un instructor tiene muchos aprendices. Entonces uno lo analiza de esa manera para ver cómo están relacionados. Y cuando uno tiene una relación muchos a muchos, utiliza aquí en este programa esta herramienta, que es de una relación muchos a muchos. Y cuando uno tiene una relación muchos a muchos, si ven cómo se hizo magia, nació una tercera tabla. Entonces, la relación que hay entre instructor y aprendiz, ¿cómo se llama? Entonces yo la puedo llamar curso. Y le puedo agregar más atributos a un curso. Digamos, un curso tiene un código. Y bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Entonces aquí vemos una cosa interesante. Llave primaria. Y aquí vemos también el concepto de la llave foránea. Pero bueno, esto es que lo llevo demasiado lejos, sino quiero es que vayamos comprendiendo que toda esta parte teórica que vamos a ver es para llegar acá. Y después de llegar acá, con esa base teórica es para llegar acá. Y empezar a construir nuestras vistas y a crear cada una de las vistas para cada una de las tablas. Y con eso tener un sistema que podamos manipular, que le podamos hacer cosas, que le podamos insertar, eliminar, que podamos crear usuarios que entre ellos se hagan cosas. Depende pues la funcionalidad que uno le vaya creando a su sistema. ¿Listo? Entonces, un atributo aquí se representa así. Un atributo que es llave se representa así. Ya cuando pasemos esta parte, un atributo se representa así y de esta manera se representa uno que es llave. ¿Listo? Me gusta MySQL, esta parte de MySQL Workbench, que es un framework de MySQL, que me permite que yo haga esta construcción de esta manera. La voy haciendo muy gráfica, muy visual, y de ahí pues yo la puedo pasar a código. Facilito. Me gusta porque le permite una perspectiva más clara del mapa de la creación de la base de datos. Sí, Alexis. Bueno, Alexis dejó la mano, fue levantada. Glenia María. Instructor, buenas noches. Disculpe, pero es que no logro comprender lo que acabo de decir ahorita.
Me perdí. Bueno, por ahora me interesa que intenten leer esta parte conceptual e irla comprendiendo. Quiero que sepan que la meta va a ser crear una base de datos. Una base de datos es el lugar en el que se va a almacenar todos los movimientos de mi sistema de información de un programa. Entonces, lo llevo a ustedes a contextualización. Imagínense Facebook. Cuando ustedes crean su perfil en Facebook, lo que hacen es crear un registro en la base de datos que se llama usuarios, ¿sí? Y esa base de datos usuarios se representa con una tabla así. Tiene un usuario que tiene un nombre, que tiene una edad, que tiene una estatura, etcétera. Existe una representación. Pero para yo poderlo manipular dentro de un sistema de información, tengo que haber pensado, haber visto de qué manera ese usuario se relaciona, con qué otras tablas se relaciona, y tener un diagrama que es esto. Esto es lo que le llama un modelo, un diagrama, entidad, relación. Pero para llegar a este diagrama partimos de esto, de la representación de las entidades, la representación de los atributos y mirar cómo están relacionados entre sí. Entonces, la tarea que queda es esa, ponernos a leer esto y cuando ya leamos esta teoría, pensemos un poco esa teoría, leamos los ejemplos que hay ahí, veamos algunos ejercicios. Ustedes por su cuenta entren a YouTube, busquen qué es un modelo de entidad-relación, qué es una tabla, qué es un atributo. Van a ir hallando respuestas y hallando respuestas. Yo les doy una versión del cuento. Yo les doy una versión. Ustedes me escuchan y ustedes miran qué tanto me creen de esa versión que yo les doy. Pero no se queden con esa sola versión, muchachos. Hay muchas versiones de cada uno de estos temas. Entren a YouTube y hay. Es más, aquí Territorio, vamos a ver en esta, tiene material de apoyo. A ver en esta dónde está el material de apoyo. Aquí, material complementario. ¿Listo? Y entramos aquí a material de apoyo. Tenemos información. Nosotros vamos a trabajar específicamente bases de datos relacionales. Aquí hay información de bases de datos no relacionales. Hay un curso en Node.js con MongoDB. Es otra base de datos no relacional. Sistema de información lo pueden hacer con una de las dos, las relacionales o las no relacionales. Aquí se les da información de las dos cosas. Yo por ahora les estaba hablando de las relacionales. Si vienen aquí al material de apoyo van a encontrar más información. Aquí hay una introducción a la base de datos y aquí hay un ejemplo del diagrama de entidad-relación. Si nosotros entramos ahí, que es un curso en YouTube de bases de datos 1, conceptos básicos. Y si ustedes entran y hacen este curso de código compilado, muchachos, van a tener una idea y una perspectiva más clara de lo que es una base de datos, de lo que es un modelo relacional, para qué sirve, cómo se usa. Y les va a quedar mucho más fácil construir su sistema de información. Los que ya lo están haciendo ya hicieron este curso. Ya entraron a internet y no solo vieron código compilado, sino verían otros, código facilito, Platzi, etcétera. Y hay muchos cursos gratuitos por ahí. Creo que Platzi, no es para hacerle propaganda ahorita a la competencia, esta semana pues va a abrir unos programas en línea donde va a dar un cursos completos por 3 días para que entren y lo vayan probando y lo vayan disfrutando. He conocido personas que inician a hacer esos cursitos y hacen esos cursitos y en 2 o 3 años ya están desarrollando proyectos y cuando uno se da cuenta ya están que facturan lo más de bueno, porque son interesados en el tema, les gustan, leen y aprenden rápido. Y eso es lo otro importante, muchachos. Uno que necesita al lado cuando uno tiene una empresa, alguien que uno le diga, hay que hacer esto y necesito que me ayude y necesitamos que esa persona sea ágil, que si no lo sabe hacer, entre, busque y aprende. Por eso la cualidad más importante que se valora es la capacidad de aprender a aprender. Memorizar pues es una cualidad buena, pero hoy en día es más valioso el estar actualizándose rápidamente porque es que esto evoluciona muy rápido. Y les aseguro que lo que ustedes obtienen ahorita de aquí a un futuro muy cercano va a ser otro cuento. Va a ser relacionado, va a ser parecido, pero van a ir cambiando las cosas y hay que irse actualizando y cada nuevo proyecto, cada nuevo reto va a tener nuevos conceptos, nuevas cosas que comprender. Herramientas como YouTube, se las recomiendo, úsenlas, miren videos. Yo las uso mucho, no entiendo algo, empiezo a ver videos en YouTube y veo videos en YouTube. Un truco que yo hago, como mucha parte de las cosas que hablan en esos videos de programación ya las comprendo, entonces me da pereza ponerme a verlas. Para no tener que esperar todo el recorrido del video, yo aquí en velocidad la pongo, voy probando.
Si el tema es algo que entiendo muy fácil, lo pongo al doble velocidad y él lo dice todo y yo capto fácilmente lo que están diciendo. Si es un tema difícil de comprender, no lo pongo a tanta velocidad para poderle poner más atención, pero es una manera de aprender. Ustedes miren, prueben, tienen las herramientas. En la historia teníamos tantas herramientas a la mano, tanta información, nosotros sí tenemos esa posibilidad. Aprovechémosla, que la internet es maravillosa. Entonces, ¿qué más se van a encontrar? Sigamos por acá: atributo con llave, atributo multivalorado. Van a ver algunos conceptos que la verdad me toca releerlos bien para explicárselos como debe ser. Este es un atributo compuesto y atributo derivado. Conceptualmente aquí se ve bastante. En la práctica pues vamos a tratar de utilizar lo más esencial para que las cosas sean fáciles de manipular y construir, porque si le metemos demasiada complejidad nos puede ser más complicado. Aquí vienen algunas relaciones. Los ejemplos, como son las relaciones: entidad 1, entidad 2, la relación. Ya les había mostrado aquí en MySQL Workbench, entidad 1, entidad 2. Hay una relación entre ellos, esta, ¿sí? Que es una relación de 1 a muchos, y aquí otra relación de 1 a muchos. Se representa así. Aquí en este programa pues hay varias formas de representarlo. Una es un asterisco y un número al otro lado. Por aquí en vistas, permítanme a ver si lo encuentro fácilmente. Uno puede cambiar la manera en que se representan las relaciones. A ver, clásico. Entonces aquí tenemos otra manera de representar las relaciones. Es cuestión de entrar y estar probando y estar viendo y estar aprendiendo. ¿Listo? Entonces, una relación ternaria, enaria, recursiva. Bueno, los diferentes tipos de cardinalidad, vamos a bajar un poco. Listo. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de un diagrama de entidad-relación. Se tiene la siguiente hoja de requerimientos. Esto es un modelo que se trabaja. El ID del requerimiento, el nombre del requerimiento, la descripción y la prioridad que tiene dicho requerimiento. El nombre del formato. Listo, y ahí están las personas que hicieron dichos requerimientos. Es importante esta hojita de requerimientos, lo es. De esto va a depender los resultados de su trabajo cuando los pongan a desarrollar un sistema. Les dicen, requiero que mi sistema haga esto, y le entregan un documento como estos, uno debe cumplir con lo que pide dicho documento. Entonces aquí viene la descripción, no la voy a leer, voy a ir directamente a la representación. Y aquí tenemos el diagrama que me genera estos requerimientos. ¿Listo? Este es el requerimiento. Esta es la representación de la lógica de dicho requerimiento. Entonces, ¿qué nos dice? Un cliente origina unas preguntas. Esta representación que ustedes ven acá es a lo que se le llama la lógica del negocio. ¿Qué quiere decir? Que esta representación es la que me dice y me va a permitir controlar, organizar los datos para yo poderlo mostrar en un aplicativo de manera ordenada, sin que se repite y que cumpla con muchas cualidades que deben cumplir los datos para que un sistema de información sea un buen sistema de información. En este caso, pues es un solo requerimiento. Para dicho requerimiento solo resultaron dos entidades, la entidad cliente y la entidad PQR, que es pregunta, y tiene la relación que hay entre ellos, que es un cliente origina muchas PQRs, ¿cierto? Entonces ahí uno empieza a ver si la relación es uno a muchos a muchos o muchos a uno. Ahí toca estar analizando ese tema del tipo de relación. Lo que quiero que comprendan es eso. Tenemos un requerimiento, este es dicho requerimiento, y ese requerimiento tiene un modelo, un diagrama, que lo va a sustentar y lo va a representar y se va a poder programar dentro de una base de datos y se va a poder manipular desde un lenguaje de programación. Y listo. Ese es el fin de esta temática que nosotros estamos viendo. Bueno, luego de eso viene aquí
algunos comentarios. Esto ya es para lectura de ustedes. Aquí vienen más conceptos. La verdad los conceptos, como les digo, están bastante amplios. Nosotros no vamos a ir tan amplios. Por ejemplo, aquí se habla de la especialización y la generalización. Aquí tenemos lo que es la generalización y aquí tenemos lo que es la especialización. No les voy a explicar en este momento esos dos conceptos. Quiero que lo lean, que lo miren, que lo intenten analizar. Y si lo tenemos listo para mañana, pues mañana lo resolvemos la duda del tema. Y si no, pues en algún momento vamos a tener que estar resolviendo esa duda porque son cosas que debemos aplicarlo a la práctica. Diagramas entidad-relación con UML. Entonces, esto es lo que le llama el modelo relacional, esto es lo que le llama UML. Entonces, si vemos en el modelo relacional, estos son los símbolos con los que se representan. En UML, pues ya se representa con clases. Recordar que para UML vamos a trabajar con la herramienta DIA o la herramienta Star UML, ustedes decían. Lo cierto es que el material de esta clase viene para la herramienta DIA, entonces procuren trabajar con esa. Se parece un poco a la representación que les mostré aquí en MySQL Workbench, pero este es el tercer paso. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Personalmente, pues yo voy directamente a esto, para los sistemas que desarrollo. De esta manera lo comprendo bien cómo se hacen los diagramas de entidad-relación. Pero es importante hacer este recorrido para entender de dónde vienen las cosas, por qué se piensan así y para qué se piensan así. Aquí ejemplo de una relación, aquí se representa así, aquí se representa de esta manera, y aquí se representa de esta manera, a ver, ¿dónde lo tengo? O de esta manera, o de esta manera, solo es representación. Tienen que ver qué significa y ya. Esto es un mapa, para nosotros este es nuestro plano, es el que nos dice cómo va a ser la consulta, de qué manera uno la va a hacer, cómo se la imagina, por qué lado tiene que pasar, qué llaves tiene que tener. Este va a ser nuestro mapa. Y los sistemas que se crean son grandes, créanlo que sí. Vamos a ver si por aquí tengo una base de datos. A ver este. Por ejemplo, esta es una base de datos de ejemplo que viene en MySQL Workbench. Se pueden dar cuenta que ya tiene un poquitico más de tablas, ¿sí? Cada una de esas tablas es una entidad que está dentro de este programa. De esta base de datos, perdón, todavía no es un programa en el momento que nosotros cojamos la base de datos, la incluyamos en un manejador de bases de datos y la manipulemos desde algún lenguaje. Por ahora solamente es un diagrama de entidad-relación separada por subsistemas y con las relaciones que existen entre las diferentes tablas. Vemos cómo MySQL nos ayuda bastante para ver cuál es la llave primaria, cuál es la llave foránea, qué tipo de relación hay entre ellos. Y para que no sea más práctico, creo que esta es más entendible. De uno a muchos, uno a muchos, uno a muchos. Listo, por ahora esto está un poco complejo para ustedes, estamos acá. ¿Listo? Aquí muestran cómo se hace el modelo relacional de lo que son las tablas. Entonces, como les decía, nosotros tenemos aquí la entidad, ¿sí? Normalmente la entidad, la empresa, en el pasado era una tabla, la tabla de empleados. O como antes se manejaba, que nosotros teníamos cuando íbamos a la escuela, que era la planilla de asistencia, una tabla. Esta tabla se sistematiza. En el momento que se sistematiza, pues pasa a ser en UML una entidad. En la base de datos una clase y en la programación orientada a objetos una clase, pero son lo mismo. Y cada uno de estos son los atributos de la entidad. Y cada uno de estos son los registros que se guardan en dicha entidad. Pueden haber la cantidad que sea y entre ellos pues hay ciertas relaciones. En una base de datos, en un sistema de información, en un principio lo importante es aprender a hacer algo que se llama el CRUD, que es el create, el read, el leer, el update y el delete, el crear, el leer, el actualizar y el eliminar. ¿Qué es lo que uno hace con estos datos? Si no existe, pues es insertarlo. Si existe y le va a cambiar algo, pues es actualizarlo. Si existe y no lo necesitamos, pues es eliminarlo. Y en un principio, pues es listarlo, lo que se le llama el CRUD. Aquí nos muestran los niveles de abstracción. Tenemos el modelo de entidad-relación, que es el nivel más alto, que es en el que vamos a iniciar.
el modelo relacional, que es el que creamos acá en la base de datos, o el diagrama de entidad-relación. Y por último quedaría el motor de base de datos, que es cuando cogemos esto y lo pasamos específicamente a un motor de bases de datos en lenguaje SQL. ¿Listo, chicos? Entonces, les queda la tarea, por favor, desde este momento, váyanse leyendo toda esa información, esta incluida este otro, que es modelando la estructura y el comportamiento del software. Para mañana, pues, les tendré más temática, trataré de explicarles las cosas más puntuales que necesitamos saber, y para una próxima clase, pues, continuaremos con el desarrollo de esta teoría, y espero pues pronto podamos iniciar a hacer los ejercicios y podamos estar resolviendo nuestras dudas directamente enfocadas en la práctica, que es mi objetivo. Terminando esto, sabiendo diseñar bases de datos, ya podemos estudiar lo que son la programación orientada a objetos. Quienes les ha quedado difícil comprender la primera parte, que es la programación estructurada, aprovechen la clase de este miércoles. Si es necesario el siguiente miércoles volvemos a hacer lo mismo, y si es necesario el siguiente también, lo que necesitemos para ir comprendiendo esta temática. Es importante que no se queden mucho, es importante que no se queden solamente con esta versión que les doy de mi parte. Es importante que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación que están a nuestros servicios para adquirir toda la información necesaria. No les hablo más de teoría, los dejo por ahora, la clase la dejamos hasta acá. Quiero saber si tienen alguna duda en específico. Por ahora la tarea solamente es leer e ir comprendiendo lo que está ahí. Les recomiendo que le hagan el recorrido que está al material de apoyo, importante, y aprovechen pues los cursos que están aquí, el curso que está de bases de datos de código compilado, explican muy bien. Yo voy a tratar también de darles una buena explicación para que puedan construir su base de datos. Ya van a ver que es importantísimo para el manejo de lo que es la persistencia. Es amplio la cantidad de conceptos que hay, es amplio, se parte de la base de datos. Primero centralizadas, centralizadas y descentralizadas. Nosotros vamos a trabajar con centralizadas. Dentro de las centralizadas están las relacionales y las no relacionales. Vamos a estar trabajando específicamente con lo que son las relacionales. Entonces, como vemos, es mucha tela por cortar, es mucho tema. Entonces, vamos a estudiarlo con calma, vamos a estudiarlo con gusto, vamos a estudiarlo con curiosidad, con deseos de saber qué más se puede hacer, por qué existe eso. Y les cuento que el nivel de profundidad es tanto que de este tema hay doctorados, entonces se imaginarán cuántos años hay que estudiarlo. Listo. No es por hacerle propaganda a la competencia, pero hay un compañero lo dice, 29 al 31 Platzi va a estar, abre la plataforma para que hagan cursos gratuitos. Son buenos, esa gente es buena. Entonces miren, entren y aprendan, chicos, aprendan de todo. Lo importante es aprender y utilizar todo este conocimiento para nuestro bien, para poder hacer de este mundo algo mejor. Y yo confío y creo en la tecnología y espero haga algo bueno de nosotros y nosotros hagamos algo bueno con ella. Entonces, chicos, los dejo que lean la teoría. Quedo atento también pues a dudas particulares. Mañana continuamos, mañana les llego con más teoría, les muestro más cosas. Aprovechen, vayan leyendo. Es importante que vayamos a la par estudiando la temática. Con eso ustedes van a saber qué ir preguntando y a la vez van a ir comprendiendo de lo que estamos hablando. Para las personas que ven esto por primera vez, yo sé que es algo nuevo, como va a estar sucediendo cada nuevo tema, va a ser algo nuevo, que uno dice, ¿y eso de dónde sale? Pero son cosas que llevan sus años de evolución, se han venido desarrollando, y qué hermoso que llega a nuestras conciencias y a nuestras mentes para iluminarnos y permitirnos comprender cómo funciona el maravilloso mundo de la tecnología. Por ejemplo, YouTube es un sistema de información, necesita una base de datos, necesita un lenguaje de manipulación de los datos, necesita un programa con el cual crear las vistas, los modelos, los controladores, necesita hacer lo que llama el CRUD, permitir que se vaya, mejor dicho, ya pueden ir ustedes analizando y haciéndose una idea de lo que es un sistema de información. Entonces, chicos, si tienen alguna duda la resuelvo. ¿No tienen dudas, muchachos? De lo que hay que hacer. ¿Dudas de qué, instructor? Listo, chicos. Entonces, por favor, leyendo la teoría. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche. Aprovechen ahorita. Yo sé que ustedes son en parte nocturnos, por ahí hasta las 10, 12 de la noche. En otras noches tampoco tanto. Y léanse y vayan comprendiendo. No se intenten memorizar nada. Memorícense
Memorícense, ¿qué les digo que se memoricen? A ver, ¿qué les digo que se memoricen? Memorícense qué es una clase, qué es un atributo, qué es una relación, qué es un modelo. Cada una de esas palabras, vaya memorizándoselas. Vamos a ir estudiando y cuando empecemos a hacer ejercicios vamos a ir comprendiendo para qué sirven cada una de esas palabras. Quiero que les quede claro y que sepan qué es una clase. Una clase, piénsenlo, ¿qué es una clase? ¿Qué es un actor? ¿Qué es un actor? ¿Qué es un atributo? Tienen que identificarlo muy bien. Para eso vean estos primeros videos de los conceptos básicos. Es muy bueno, les va a ayudar. Igualmente se leen la teoría, les va a ayudar. Y cuando yo siga hablando del tema con ustedes, cada vez me van a comprender mejor, lo sé. Entonces tengan confianza y tengan optimismo y sean soñadores. Sean soñadores y crean que se pueden hacer cosas maravillosas con todo este conocimiento que está a nuestra disposición. Cada día es más fácil. Cada día es más fácil porque hay más información en la internet. ¿Sí? Uno no solo se restringe a lo que sabe el maestro sabe solo un poquito. Lo que podemos aprender nosotros es inmenso. Por eso el aprendiz siempre supera a su maestro. Entonces chicos, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Aprovechen este fin de semana, estudien lo más que puedan. Entren y hagan un cursito de esos que tiene Platzi de bases de datos, aprovechen. O si tienen alguno de Java o programación básica, aprovechenlo. Hay unos cuantos que son gratis. Y les deseo muchos éxitos. Nos vemos mañana. Hasta luego, muchachos. Saludos, Feliz noche. profesor. Muchas Un gusto, gracias. que estén muy bien. Buenas noches. Feliz noche. Mañana. Chao, profe, gracias.